Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de Diálogo. Hoy Luisa Mayoa les saluda por Ernesto López, quien sigue disfrutando de sus vacaciones. En este viernes 5 de noviembre, en la edición especial, tenemos a nuestros invitados habituales, pero vamos a tener temas de la coyuntura actual en este viernes. Gracias por estar ahí. Recuerde mantener las prácticas que aprendimos en casi 2 años en estas medidas de bioseguridad, porque no se ha terminado la pandemia. Afortunadamente los casos van en descenso y hay que seguir con estas buenas prácticas. Saludo al panel que nos acompaña los viernes. Es un placer acompañarles y estar acá con ustedes. Julio, buenos días. Buenos días, Luis. Es un gusto estar contigo, a estrenar nuevo panelista. Sí. Así que un saludo a Tania y a la audiencia. Primera vez que estoy con ustedes. Marvin, buenos días, qué gusto. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Suerte en esta Gracias. faceta, ¿no? También a Ronald, a Julio y a Tania y a la audiencia, buenos días, un gusto. Don Ronald, un gusto. Buenos días. Un placer, buenos días, gracias por la invitación. Pues buenos días a Tania, que nos va a acompañar desde su casa, y buenos días a Julio, a Marvin, y por sobre todo un abrazo fraternal para nuestra audiencia. Perfecto, y saludamos a Tania, que está desde casa. Tania Pastor, buenos días, qué gusto, al menos en la distancia, Tania. Hola, mucho gusto, Luis. Gracias. Ahí está. Un saludo a todos los colegas panelistas y a toda la audiencia, por supuesto, de Diálogo 20. Y voy a iniciar, no porque esté más lejos, pero voy a iniciar con Tania Pastor, porque hemos visto los argumentos planteados en redes sociales. Tania, buenos días. ¿Es esto avalado por nuestra Constitución? En mi opinión, sí lo es. Lo que sucede es que ayer se hicieron salieron muchas opiniones, hubo muchos comentarios, hay sentencias que discutir. Escuché también la posición de un asesor jurídico de la presidencia, que establece prácticamente que se van a hacer los 2 antejuicios, tanto el del Salvador, y se va a promover el inicio también del Parlamento. En mi opinión, definitivamente eso no debió llegar a ser de ninguna manera. Es decir, estamos en una posición en la que vamos a hacer un antejuicio en El Salvador, pero que no sirve para nada más que un mero trámite para llegar a un antejuicio en el Parlamento. Si la Constitución quiere decir los diputados a la Asamblea Legislativa o los diputados al Parlamento Centroamericano, lo dice. Ejemplos claros son el artículo 80, el ordinal 22 del artículo 131 y el mismo artículo 133 sobre la iniciativa de ley. Cuando la Constitución ha querido distinguir entre cuál diputado es el que la Asamblea va a hacerle el antejuicio, lo ha hecho. Es decir, cuando se refiere a un diputado a otro, la Constitución ha sido clara. Por lo tanto, cuando dice los diputados, estamos hablando del género. Todo diputado al Parlacen y todo diputado a la Asamblea Legislativa son diputados de El Salvador, pero no todos los diputados de El Salvador son diputados. Eso es un silogismo muy simple, en realidad es muy lógico. No todos los diputados de El Salvador son los del Parlacen, porque algunos son a la Asamblea, así mismo lo establece la Constitución. Ronald, estas variaciones de doble antejuicio, ¿cuáles son sus valoraciones? Miren, tanto el doctor Valdivieso como Tania han tocado esto unas 3 veces al menos, ¿verdad? Y nos han dejado claro la situación. Yo quizá valoraría algunas cuestiones políticas sobre este caso que me parece que son importantes. Primero, qué bueno que se esté viendo este tipo de delitos, ¿verdad?, que provienen de negociaciones con las pandillas. Fraude electoral y asociaciones ilícitas. Asociaciones ilícitas con las maras, ¿verdad? Qué bueno que se esté viendo eso. Porque eso es un delito, para mí esa es una traición al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Es una traición popular. Faltan los del FMLN, que también tuvieron sus negociaciones con las pandillas. Este gobierno está señalado también con negociaciones de las pandillas y no vemos que la Fiscalía nos dé un informe de esto. Pero por sobre todo, y creo que lo más importante, es los desaparecidos. Aquí no veo que hagan nada por los desaparecidos.
Qué bueno que están viendo lo de Norman Quijano, excelente. Pero aquí hay 5,000 madres que les sangra el alma por sus hijos y no vemos que hagan nada por eso en la fiscalía. Yo realmente le pido al fiscal a nombre de todas estas madres que se pongan a trabajar en eso. No podemos, esto ya está rebalsando, no podemos soportar más. Nuestra sociedad está dolida, nuestra sociedad está con una herida profunda y hay que trabajar en eso, definitivamente, por supuesto que sí. Creo de que ya estas posiciones que tú has visto en la Asamblea Legislativa y aquí, y el antecedente que hizo Tania sobre ya la posición de un asesor jurídico, también es tema de dos procedimientos. Creo que, en mi criterio, el tratado constitutivo de el Parlacen fue reformado en el 2008. Febrero del 2008, y ahí estableció claramente cuál es el procedimiento a seguir para el caso del desafuero. Es decir, no hay al grado tal de que se le reconoce que tiene que seguir un antejuicio. Y dentro del procedimiento que establece el reglamento interior es que la autoridad competente del país al cual quiere desaforar al diputado tiene que hacer la solicitud al Parlamento Centroamericano. Me imagino, por eso si eso es una interpretación, que es lo que está haciendo de aquí en la Asamblea, como muy bien lo plantea Tania, mero trámite, ¿verdad? Es declarar que hay lugar a formación de causa para ir a decirle al Parlamento Centroamericano, aquí traemos. Esa es una valoración. Esto va a entrar en una seria competencia y creo que al final de esto lo va a terminar decidiendo el órgano judicial, porque pareciera ser en la introducción, ¿verdad?, como que si el antejuicio es para determinar la culpabilidad o inocencia del delito que se le está imputando al señor Quijano. Hay que dejar claro que eso no es así. Ronald, tú decías, bueno, qué bien que se está investigando por un delito. El antejuicio es únicamente quitarle la garantía procesal a una persona para que vaya a ser allá en los tribunales, pues tendrán la oportunidad, tanto la defensa como la fiscalía, para demostrar cada uno sus argumentos. Absurda. ¿Es correcto? Y lo que Luis dice, solo voy a acotar eso, es el artículo 138 del reglamento interior, que es sobre el archivo y que dice no se volverá a abrir. Pero es que eso es una situación completa administrativa. Si nosotros leemos la Constitución, que es de donde viene el reglamento interior, el artículo 236 dice se archivarán, no dice no se podrá volver a conocer, porque esto es un juicio político previo de prerrogativa para un proceso judicial, no es un juzgamiento doble como lo establece, como se prohíbe en el artículo 11 de nuestra Constitución, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma situación o por la misma causa, mismos hechos, misma persona, mismo objeto. Eso no es lo que está sucediendo. Esto es una sede administrativa de una prerrogativa procesal en un juicio político. Yo creo que, vamos a ver, todos estamos de acuerdo en que debe de ser juzgado la gente que ha cometido estos actos con las pandillas. Los del pasado, y si hay gente en el presente involucrada en esto, tendrá que rendir cuenta más adelante también. Por eso el precedente que se siente con Norman Quijano, Ernesto Mason, digamos, Benito Lara, Francisco Valencia, ¿no? Todos, entonces, exacto. Todos iguales, claro. Es importante para los de ahora y los de ayer, para lo que tú señalabas a futuro. El Salvador siempre ha perdido en la arena internacional esos debates en derecho internacional. Siempre los hemos perdido y disculpen Tania y Julio, aquí parece ser que no tenemos abogados expertos en derecho internacional. Todos se han especializado en capturar mañosos y en defender cercos de terreno. Parece que no hay otra cosa más en este país para los abogados para eso. Y en defender uno que otro narco por algo. Sí, también. Y hoy recientemente el narco. Y lo digo con ironía. Este es un simple procedimiento de procesabilidad. Pero hay que hacerlo bien. Por eso podemos discutir la prueba. Por eso, no, claro, es que no estoy diciendo eso, estoy hablando de cómo hacer las Le cosas. podemos hacer el juicio. Por eso lo que lo que dice, no, si para la gente ya está juzgado, pues.
Si es que es un aquí juicio ya, político, aquí ya está juzgado, si eso no. Esto yo lo quiero recalcar, Luis y compañeros. Este tema no es legal. No es político. Claro. Este es un juicio político, Claro. con el revestimiento. Es más, a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 120 y 124 del reglamento interior, que fue promovida por el doctor Nelson Segovia, y Nelson García, y si no me equivoco, por uno de los magistrados que actualmente está en la Asamblea Legislativa, pidieron la declaratoria de inconstitucionalidad porque antes cualquier persona podía ir a denunciar directamente un antejuicio a la Asamblea Legislativa. Con esa declaratoria de inconstitucionalidad le quitaron esa facultad y ahora solo es la Fiscalía quien puede hacer esa petición. Por lo Pero tanto, lo que dice el jurídico de Casa Presidencial, que van a ir también al Parlacen, creo que es lo correcto que debe de hacerse. Es decir, Sí, porque al final ahora mismo cuando se instale esta comisión de antejuicio deberá hacerse el procedimiento. Tienen hasta 60 días para dar... 60 días es para que ellos emitan una la resolución. opinión, pero tienen que seguir un trámite. Pero esto no va a durar ni 2 semanas. Sí, no, claro. Estamos Yo creo que claros. esto va a salir en 2 semanas para iniciar lo antes posible el procedimiento ante el Parlamento, que realmente, y cuando dice usted, Valdivieso, lo del artículo 236, pero pudo haber sido reformado si hubiese querido excluir a los diputados al Parlamento Centroamericano, porque específicamente hay disposiciones constitucionales que sí distinguen. El artículo 80, que establece que son de elección popular los diputados a la Asamblea, los diputados al Parlamento. Luego el ordinal 22 del artículo 131 de la Constitución también establece la dualidad de diputados, diputados a la Asamblea y diputados al Parlamento, y luego dice, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? Los diputados. Todos, no hace excepción. Yo quisiera cerrar este tema con un planteamiento que es lo que yo he creído todo. ¿Cuál es la razón de tener un parlamento centroamericano en realidad? ¿Cuánto le cuesta al país mantener esos 20 diputados allá versus qué tenemos? O sea, esto fue una discusión por mucho tiempo, es decir, ¿qué es lo que se ha traducido en beneficio? Es posible que haya habido algo, pero ¿será en realidad necesario seguir manteniendo el Parlamento? Yo entiendo la visión integracionista, pero si no hay, dijéramos, un nivel de que sus decisiones Sean vinculantes, entonces no veo razón de mantener no solo ese elefante blanco, ¿verdad? Lo que le cuesta al país. Yo creo que deberíamos de evaluar seriamente. Esto del Parlacen, yo creo que a todos nos pesa y a todos los países que estamos manteniendo el Parlacen nos pesa. ¿Por qué se mantiene? Porque ha sido refugio de políticos. Sí, pero hay otras razones como Europa, ¿verdad? La Comunidad Europea no quiere negociar ni ayudarle a paisitos, sino que quieren un parlamento. Ellos lo ven con la visión europea, que el Parlamento Europeo funciona. ¿Por qué aquí no funciona el Parlacen? Porque solo se vuelve refugio de políticos que se van de vacaciones allá a sus 5 años, con salario y todo, del dinero nuestro. No les dan funciones, ¿cómo le llaman? O sea, que tengan ellos vinculantes, porque realmente no importa. Si aquí lo que quieren también es deshacerse de ellos. El problema es, creo yo, que el Parlacen, sus decisiones no son vinculantes. Sí. Pues sí. Entonces debería de discutirse si vamos a aceptar que sean vinculantes o no vamos a aceptar que sean vinculantes, porque bajo el ejemplo de que no es vinculante y que por lo tanto no sirve para nada, Sí. entonces también desaparezcamos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en El Salvador también Las resoluciones no son vinculantes. No, pero en algunos casos sí. No, o sea, claro, en algunos casos. es un adorno, ¿verdad? O es así. Una resolución del Parlamento Centroamericano, ¿cómo se toma, por ejemplo, en El Salvador? Recomendatorio. Como las resoluciones de la Procuraduría Aquí hay una palabra clave, y yo creo que en El Salvador lo tenemos claro ahora, y eso es la voluntad política. Mientras no haya voluntad de ser realmente funcionario para servir a la gente, no vamos a tener esas reformas. Y es que aquí, en realidad, desde el 2014 se modificó
que todos los presidentes y vicepresidentes allá iban directos sin ser electos Sí. popularmente a gozar Pues de sí. un salario como casa de retiro. Ahora sirve, pregunta. De vacaciones, 5 años con salario. Exacto. Entonces, y veamos los otros países que ha sido refugio blindado de exfuncionarios acusados de corrupción en sus países que van a buscar que otros países les den más tutela todavía. También habría que ver las implicaciones, pues, porque esto del Parlacen viene amarrado con la Corte Centroamericana de Justicia, viene amarrado con el SICA, sobre los pros y los ¿verdad? contras. Viene amarrado de con tenerlo. el SICA. Pero fíjate viene que todo lo que amarrado están con el mencionando no ha banco, servido para nada. viene amarrado con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana. Pero mira, aquí Bueno. no había un paso directo que todos los expresidentes de la República pasaban a ser directamente Claro. miembros del Parlamento. Hasta ¿Tenía Funes. alguna lógica eso? Hasta Funes, va. Sí, tenía alguna Bueno, y no esas tenía- resoluciones de la Corte Centroamericana también, yo creo que Son de dejan mucho que adorno, desear. Tania, no Cuando sirve creas para una nada. En mi criterio, cuando se crea duplicidad El SICA. de funciones, es muy difícil establecer. O es una sola entidad la que debe de resolver, tramitar y definir la situación, pero cuando hay dos, creo Sí. que claro, lo limita al Parlamento a lo que es prácticamente la Unión Centroamericana, pero aún en ese ámbito, ¿verdad? No veo razón. Hay una resolución que deberán devolver los 10 millones de dólares del caso Taiwán. 6 millones de estos han sido condenados y que deberá en un proceso de responsabilidad civil Vamos a ver, reintegrar Elías Antonio Saca. También deberán pagar 2 millones de dólares cada uno el señor Versaletti y Tennant Wright. Tania, ¿cómo analizar este caso que ya en el caso penal ya se había terminado luego que murió el expresidente Flores, pero sí continúa el proceso civil? Bueno, yo escuché las declaraciones, no he leído la resolución, escuché las declaraciones del abogado defensor. Se establecía que ya se había juzgado al expresidente Francisco Flores. Yo recuerdo que falleció en el proceso y pues eso genera la no conclusión del proceso penal de forma normal. Que lo que se hizo fue continuar con la parte civil, pero juzgado por la comisión del delito, realmente ese proceso no finalizó, por lo menos es lo que yo recuerdo, quizás esté equivocada. Lo que sucede es que aquí nos quedamos pensando, sí, ahora ya está esta resolución, a mí no me parece una aberración jurídica jamás en la vida. Definitivamente, si se han establecido los elementos objetivos y subjetivos del tipo, o se ha demostrado que hay, por una parte, que existe un delito que fue cometido y por otra parte, que hay una vinculación, que ese delito lo cometieron estas personas, yo creo que es una resolución completa y que está fundamentada la resolución, yo creo que es completamente válido. Estos son lo que yo llamo juicios que no son de única instancia. Okay. Porque si hubiera sido al revés la decisión, van a impugnarla. Creo que al final de aquí esto va a irse a un tribunal de segunda instancia y después van a terminar en una casación, ¿verdad? Ahora ya está determinado, efectivamente es una condena, ¿verdad? Ya hay una valoración, ya hay una decisión. Lo que hace falta establecer es la firmeza de esa decisión. Y lógicamente, cuando una de las partes no quiere aceptar una decisión, pues para eso existen los recursos para irse a una instancia superior. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico, que es lo único que nos podemos cerrar, porque lo demás son valoraciones puramente políticas o especulativas. Ya hay una decisión, a uno le favorece, a otro le perjudica, y lógicamente vamos a esperar que el fallo final lo determine una cámara o lo determine una sala. Ojalá que haga una identificación para poder deducir, porque tampoco puedes estar en manos de una persona que te llega a tratar de chantajear para obtener una decisión eminentemente judicial. Así es. Aquí es donde yo me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el perfil de jueces que necesite este país en un momento como tal? Yo siempre he creído y le recomiendo a los colegas abogados, lean una posición del doctor Ibiza de Ecuador en cuanto al perfil de los jueces. Tienen que ser contramayoritarios. Los jueces no pueden estar supeditados a redes sociales, no pueden estar supeditados a lo que digan los medios de comunicación. Por eso son contramayoritarios, porque van en contra de esa tendencia. No pueden estar supeditados a una purga. No, ¿por qué te pongo esto? Porque los jueces basan sus decisiones en base a la Constitución y al derecho. El sinónimo de imparcialidad es precisamente cuando un juez
es contramayoritario. Lo interesante de este caso, creo yo, es que está dejando en claro si es correcto o no, de manera pública y política, que un partido agarre fondos del Estado, ¿verdad?, o fondos donados al Estado para utilizarlos en la campaña política de candidatos de un partido. Sí. Y yo voy a encender el cañal, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre el caso Taiwán, que dona un país para los damnificados del terremoto y que tenía ese dinero que entrara a las arcas del Estado, se entiende, ¿no? Porque el cheque que hemos visto dice Guillermo Francisco Flores Pérez, presidente de El Salvador. Así venía Y habían más cheques, ¿verdad? escrito el cheque, no, el de los 10 millones, el que se logró descubrir, ¿verdad? Entonces, ahí cuando le ponen presidente de El Salvador, lo está haciendo con la investidura de jefe del Ejecutivo en un momento que había habido una tragedia de 2 terremotos en el país y que se sobreentendía que era parte de la ayuda que él lanzó a pedir, ¿verdad?, en el primer terremoto, ¿te acuerdas, verdad? El terremoto fue un 10 de enero, el 11 él había desplegado a todo el cuerpo diplomático pidiendo ayuda. Entonces, en ese sentido, creo que queda claro que ese dinero, si se dio, si Chen Shui-bian lo dio, presidente de Taiwán, a El Salvador, fue para el Estado de El Salvador, para ayudar a los damnificados. Entonces, sería interesante que así como se ha hecho, que devuelva a esta gente lo que tenga que devolver, que es correcto, porque está claro que ese dinero de Taiwán se usó para la campaña de Tony Saca, por eso le cae a él, digamos, la mayor cantidad de devolución. Entonces también en un momento y a futuro hay que investigar a dónde va a parar el dinero de los gastos administrativos que se han asignado en la Asamblea Legislativa del presupuesto, porque si van a parar a los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, discúlpenme, aquí no hay ninguna diferencia entre lo de Taiwán y usar el presupuesto de la Asamblea Legislativa con la cosa de $14,000 de gastos administrativos para cada diputado, que les dan, dicen, una parte a los diputados y hay otra parte que va a parar a las fracciones políticas. Decían que no había lavado de dinero por lo mismo que el dinero era para arena, decían. Pero cuando nosotros, ese punto que dice Marvin es clave. Cuando yo digo, él actuaba como Francisco Flores, el presidente de la República, tanto que el cheque así lo decía. Entonces, si ustedes se recuerdan el caso de FIFA Gates, en Estados Unidos hubo competencia para conocer de estos casos porque la banca estadounidense fue utilizada para lavar el dinero del caso de FIFA Gates. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por eso es que yo a veces insisto en otros paneles, en otros programas, yo les digo, tengan mucho cuidado, documenten, hagan debida diligencia de dónde les van a pagar los honorarios sus clientes, porque si usted no hace eso, usted o su empresa puede ser utilizada para lavar dinero. Aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo triangularon el dinero? Si una de las tipologías es precisamente, y la parte de la estratificación, o sea, de las etapas del delito de lavado de dinero, es precisamente pasar de cuenta en cuenta, de país en país, el dinero hasta que ingrese a donde va, y de una forma que supuestamente no los iban a descubrir, pero pues los descubrieron. Entró, me parece que este dinero entró por Costa Rica, después fue a JP Morgan de Estados Unidos, luego entró a la empresa, a la asociación y luego pasó a Arena. Es decir, todo un tránsito del dinero eludiendo el ingreso oficial en las arcas del Estado. Si eso no es lavado de dinero, perdóneme, pero entonces yo creo que de verdad hay que regresar a la universidad a estudiar Derecho. Yo soy de los que primero empezó a criticar y que quería que se devolvieran los 10 millones. Me encanta que haya salido la resolución, ¿verdad? Que el Estado pueda recuperar esos 10 millones y que lleguen, por favor, a la gente damnificada del terremoto. Ahí hay gente que todavía no tiene casa porque la perdió y era para eso. Es interesante ver que Arena se involucró en el lavado del dinero. Es interesante eso porque eso amerita desinscribir ese partido político del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que sí. Aquí hay que
hacer realmente nuevas instituciones políticas que valgan la pena para el futuro del país. Las que tenemos, por desgracia, han demostrado que son incompetentes. No nos han dejado ningún legado, ninguna herencia de desarrollo en este país. Ese no es problema de la institución, ese es problema de quienes dirigen las instituciones. Sí, es que no te estoy hablando de la filosofía de los partidos, de las doctrinas políticas, Son de la las ideología. cúpulas, lo que nosotros dijimos, Así las es, cúpulas partidarias así, son los correcto. que llevaron Sí, el debate. pero cuando se llevan esa cantidad de millones, cuando un partido lava dinero, ¿cómo es posible que un partido que lavó dinero va a estar en el tinglado nacional? Es más, sería sano para la derecha de este país, para los liberales de este país, que ese partido desapareciera y que les quedara el espacio para poder hacer un partido nuevo y limpio. Para la nueva Asamblea Legislativa del 2024 es primera comisión de investigación de los gastos administrativos, del manejo de los gastos administrativos de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se va analizando este tema? ¿Se pensaba que en esta sesión plenaria del miércoles podían hacer algo? Lo único que se hizo fue sustituirlos por 5 meses a los 2 diputados en mención. Se hizo un llamamiento, sustituidos 5 meses por sus suplentes y a ver mientras continúa el proceso. ¿Cómo lo analizan? Así como vos me dijiste a mí la palabra Marvin. Sí. ¿Por qué? Marvin es el indicado. Ok. La cosa, yo creo que, vamos a ver, a lo largo de la historia, ¿no? Siempre que un partido ha tenido la fuerza que tiene Nuevas Ideas, y que en este caso es histórico lo que Nuevas Ideas tiene, siempre surgen divisiones. Pues es tan grande el poder que se tiene que demanda de los dirigentes de estos partidos, ha demandado históricamente una palabra clave: saber administrar las diferencias. Y eso es lo que históricamente ha fallado. Al PCN, que llegó a ser, bueno, los regímenes militares, se le partió, ¿te acuerdas?, con el FUDI de Medrano y el PPS del doctor Antonio Rodríguez Porras. Fue una partición de ese poder granítico que tenía, ¿verdad?, digamos, los regímenes militares. Al PCN después hubo otra decisión con Paisa. Luego el PDC tuvo una decisión, siendo un partido de poder, entre el MAC, el Movimiento Auténtico Cristiano, y el PDC. Se parte, y eso lo lleva a la debacle hasta el día de hoy, ¿no? Igual le pasó a Arena con los maneques en un primer momento. Bueno, primero con Hugo Barrera, ¿te acuerdas? Con Patria Libre. Después los maneques y finalmente pues Gana, ¿no? Y esto con Gana le sucede ya al final, ya parte de la misma decadencia que traía Arena. Al FMLN con el Partido Demócrata, ¿verdad? Es decir, la decisión de Joaquín Villalobos, después los renovadores. Finalmente, hoy, digamos, Nuevas Ideas, que es el partido que tiene y que tiene una fuerza bastante importante, le empieza a 6 meses una decisión de 2 diputados de manera visible, otro tercer diputado que lo ha hecho mención Roy García. Estos diputados dicen que hay más diputados, ¿verdad?, molestos. Entonces, en ese sentido, no debe de sorprendernos históricamente eso. Quizás la diferencia debería de ser, creo yo, en cómo la dirigencia de Nuevas Ideas va a manejar esto. Y en mi opinión, lo ha manejado mal la Asamblea Legislativa con ese acto arbitrario e inconstitucional que ha hecho para castigar, si ustedes quieren, a 2 traidores, vamos a llamarles así, a 2 traidores, ¿verdad? Está abriendo la puerta para que en otro momento la Asamblea Legislativa pueda destituir al presidente sin armar la comisión y sin respetar lo que dice el proceso de destituir al presidente, a los magistrados o a otros diputados. Entonces se están abriendo puertas, es decir, es el efecto del brujo, el hechicero, no destapes fuerzas que después no vas a poder controlar. Entonces, en un afán de dar un juicio ejemplarizante hacia adentro, y que no es así como debe de darse, porque si hay inconformidad es precisamente porque siente que hay un grupo de diputados que están por arriba de los otros diputados, que haya unos diputados que les permiten ir a los medios de comunicación, que les están dejando que hagan carrera política, sí, y otros les han prohibido que hablen. Entonces, esa molestia va a ir creciendo, no va a ir disminuyendo. Y a más represión,
¿verdad? Lo que va a pasar es de que más adelante les puede estallar, en el momento menos indicado, les puede estallar una revuelta, ¿verdad? Que no es conveniente que haga. ¿Cómo se soluciona eso? Dándoles más libertad a los diputados. O sean ateos o sean budistas, no se puede. La bancada Cian dijo, vamos a salir fortalecidos de este intento de división. Esa es la posición. Bueno, es una posición política. Yo lo que te quiero sumarme a la posición que tuvo Marvin cuando hace el argumento de los 5 diputados que... Unidos por El Salvador, el bloque. Esta fue una sentencia que la critiqué duramente junto con Bessie Ríos, sí, en aquel momento cuando sale esa sentencia, que lo que era blindar el transfugismo como se concibió en un momento determinado. Es más, pareciera ser, dije en ese momento en la sentencia, que da la impresión que el curul le pertenece al partido y no al diputado, en franca violación con lo que establece el artículo 125 de la Constitución. Es más, los grupos parlamentarios están en contra de ese reglamento interior de la Asamblea Legislativa, debería ser declarado incluso inconstitucional. La calidad de diputado no se la puede quitar nadie, porque fueron electos directamente por el pueblo. Pueden expulsarlos, pueden tramitarlos, incluso no pueden formar parte. Allá sí van a ir a la otra esquina. Entonces deben de ir a la esquina de la esquina, se deben de ir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero ese es un procedimiento interno partidario que deberá resolver nuevas ideas. El tema es que ellos son diputados en el ejercicio de su función. Y mira, Julio, perdona, está bien que los expulsen del partido, porque cuando he oído el audio de 45 minutos, dan pena, pidiendo una visa, una residencia. Hombre, al menos una ciudadanía. O sea, esos no son trampas. Pero es que, Julio, repito esto, Julio, y no se supone que los que perdimos, y que no se supone que los que perdimos en las internas pusieron mejor gente que nosotros, pues. Pero, y cuando vemos la historia, ¿a qué me refiere esto? ¿Hacia dónde me lleva mentalmente? A Stalin, así era el partido político de Stalin. Me lleva a Fidel Castro, a Daniel Ortega. Es lo mismo. ¿Ustedes creen que en Cuba los diputados de Cuba pueden discutir algo que esté fuera de lo que les dijeron? Fíjate no. Que hay algo que hay que ponerlo en el contexto, que esto también va a ser. ¿Qué le pasó a Arena con el diputado Carlos Reyes? Se separa, pero sigue siendo diputado. No, claro. Es que lo que han no hecho... lo sustituyeron, o sea, lo separaron, aunque esto va a abrir la posibilidad de que vayan a evaluar si lo van a quitar o no lo van a quitar, porque ¿cuál sería la razón? Es que, insisto, y tú me das la razón, es falta de capacidad política de los dirigentes. ¿Y cuál es uno de los problemas? La acumulación de poder. Por eso me refería a Stalin, porque ¿qué es lo que sucede en Nuevas Ideas? Que el poder está acumulado solo en la figura del presidente. Sí, lo legal y lo correcto, hay diferencia en el ámbito. Lo que sí, como ya no hay tiempo, voy a desarrollar mi punto de vista sobre este tema en otra plataforma, pero yo sí quiero que quede claro que no son disidentes, estos no son diputados que piensan diferente, estos son diputados mercenarios del voto popular, es decir, porque se lo dieron a la N, que no se lo dieron a ellos. Eso es cierto, no se lo dieron a ellos, sin embargo, ellos representan a los salvadoreños que votaron por ellos y que no votaron por ellos. Estas personas son mercenarios de toda la función legislativa, del artículo 125 de la Constitución, Tania, del artículo término, 131 no y todas las funciones, porque las funciones de los diputados, los deberes oficiales tienen diferentes fuentes. Una es la Constitución, otra es la jurisprudencia, otras están en el reglamento interior, que en mi opinión ese hay que ignorarlo. Sin embargo, ellos estaban negociando ir a incumplir completamente la función legislativa. Esos no son disidentes, esos son mercenarios, estaban consiguiendo el mejor trato para ellos. Ellos tienen el derecho a disentir de la forma que los han tratado. La esclavitud está prohibida en este país y los tienen como esclavos apretando botones. Y vender el voto. No se vale. No se vale. No se vale y muchos. Bueno, mire, Tania, un día estábamos desayunando nosotros tres y llegó el señor Roy García y nos dijo que tenía los 20 diputados listos.
¿Ah? Ellos conocen la ilicitud de lo que estaban haciendo. Tanto es así que decían no vamos a dar papaya, no vamos a ir a un lugar donde hay cámaras, no nos vamos a reunir si no es con la UNO. Es decir, ellos están completamente conscientes y voluntariamente han decidido negociar por dinero y por ciudadanía la función legislativa. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo y así vamos a despedir el programa especial de Sí, diálogo porque de esto no se calla. este viernes. No. Gracias a usted por estar ahí Problema con con este nosotros. Marvin. Continúe con la programación de Canal 21. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.